Ya lo aprendí. Muchachos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Buenas noches, muy bien, profe. profe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Profesor. Profesor Diego, ¿cómo ha estado? ¿Bien o Muy buenas no? noches. ¿Cómo van todos? Bueno, muchachos, vamos a dar 5 minuticos más para que las personas vayan entrando e iniciamos. ¿Listo? Vale. Listo, Listo, profe. Listo, profe. Atentos Listo. estamos. Por favor, Listo, por ahí profe. por ahí algunos muchachos que dejan el micrófono abierto. Ojo que ahorita en una clase que estuve, eso por ahí escuché una declaración de amor y todo. Entonces, para que, para que lo silencien y no pasen penas. Buenas noches. ¿Qué tal, hombre? ¿Bien o no? Bien, profe. Está bueno.
Bueno, muchachos, vamos a arrancar entonces, ya creo que esperamos lo suficiente. Iniciemos entonces. Deben un segundo. Profe, Deme un- buenas tardes. Yo tengo una duda. Qué pena, buenas noches. Señor, cuénteme. Eh, Profe, pues es que yo estaba hoy viendo videos ahí en el Moodle, pero digamos que en el uno, en sesión uno, video uno, o sea, en el número uno, llegó hasta el 20 y ahí ya no pude seguir, no sé por qué, 20%. A mí también me pasó lo mismo de ver el del mundo de la programación, contesté unas preguntas, pero no pude ver al que seguía. Y quedó en el 20%. No, muchachos, me tienen que mostrar para verlo. Si quieren, me comparte a alguien en pantalla y lo miramos. Sí, profe, si quiere me puede dar permiso, porfa, para compartirle y ya le muestro. Listo. Andrés Spitia, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Me confirma, profe, si ve la pantalla? Listo, ahora sí. Le doy acá. Ahí, ya, y ahí no se me activa más, profe. Responde las preguntitas. Hay unas burbujitas. La parte de abajo. No, no me deja. ¿Cómo así ¿Estas? que no te La da? 1 la uno y Sí, la 2. sí, démosle clic en las burbujitas. La primera o la uno. Listo, ahí dice, cuando me plantean solucionar un problema, debo aplicar la primera idea de solución que se me ocurra porque el tiempo es oro. ¿Es verdadero o falso? No, falso. Listo. El pensamiento crítico se entiende como el proceso de qué. No, no. Evaluar y elegir. Eso, evaluar y elegir. Evaluar y elegir. Hermano, ¿qué, hubo? ¿Qué pasó? Bueno, démosle la X, arriba. Y Y ahí démosle en el queda. 1. La burbuja uno. ¿Cuál le diste ahorita? La 2. Denle la 1. Ya ahí está, profe. Tienen la 2. Me falta la 2. La burbuja 2. Denle la 2. Cuando hago ejercicios mentales como sudokus. ¿Cuál es? No, Practicar señor. el desarrollo de mi sentido común. Eso, abajo. Profe, disculpe, ahí está una preguntita. Señor. Profe, lo que pasa es que yo resolví este módulo, lo acabé, ¿cierto? Y salí Sí. y pues quise No, profe. confirmar de alguna forma si aparecía como culminado o algo, pero volví a ingresar y me aparecían todas las respuestas como si no las hubiese realizado. Hay que hacer algún check o... No, ahí sí ya no hay nada que hacer. Ahí ya pues, pues así funciona la plataformita. Profe, o sea, tengo que responder todas las preguntas. Sí, para que te aparezca el siguiente. Si no la respondes, no te aparece el siguiente, no puedes avanzar. Ok. ¿Y esto tiene Es- alguna nota, profe? No, 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 simplemente es para que ustedes practiquen. Eso Ah, no, ya. mejor dicho, se pueden equivocar, relajados. Obviamente, pues si ustedes están viendo el video y están respondiendo, pues traten hacerlo conscientemente, ¿cierto? Pues porque si no, no Ah, tiene no. sentido. Es que no Eso sabía el que pino. tocaba responderlas, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, Listo. Igual doy. respondámosla para que lo evidenciemos, para que todos Bueno, lo evidencien. Entonces dice, cuando cuando no solo me fijo en los detalles, sino también en el contexto, y yo estoy diciendo que razonador. eso.
Profesor, buenas noches. Esto es que le escucho a los compañeros y a usted como con un eco. Ya. ¿Qué será? Ok, profe, ya ahora sí me dio. Y no se le entiende. Es tu señal, porque te escucha bien y de este lado que estoy yo, te escucha perfecto. Sí, sí, la persona que habló es porque tiene señal bajita. Aquí estamos escuchando perfectamente. Ok, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Ok, ya entendí, profe. Y una Listo, consulta acá, profe, qué pena molestarlo. Listo, tranquilo. ¿esto es del día 1, esto es del día 2 o No, todo eso es de la semana 1. semana 1? Y la semana Semana, 1 es el módulo 1. exactamente. Entonces ya vos, pues recuerda que nosotros solamente vemos 3 clases, ¿cierto? Sí. Sino que ahí está la semana dividida en 5 días, ¿cierto? Entonces, si vos lo querés ver de ese modo, uno es día 1, 2 es día 2, pero al final de cuentas es cuando vos lo querás hacer, mejor dicho, vos puedes hacer eso en un solo día. Ok, ya entendí, profe. Y estos talleres, de esto lo que está acá montado, profe, eso sí hay algo con nota. Sí, a partir de la semana 3 vamos a empezar con los retos, pero esta semanita y la segunda semana no vamos a hacer todavía retos. Yo ya les iré Y, contando en el camino. ok, y estos talleres sí hay que solucionarlos, me Sí, por imagino. eso. Sí, yo les voy comentando en el camino cuáles hay que Bueno, solucionar, profe. cuáles no. Por ahí no se estresen, listo. Lo Bueno, importante, listo. lo que me parece importante es que sí empiecen a ver los videos como vos lo estás haciendo, a resolver esas preguntitas ahí que solamente es como para probar, para ver si entendieron lo que el profesor dijo en el video, ¿cierto? Por ejemplo, Ok, si vieron el video, respondieron algo malo, pues más bien paren, vuelvan a ver el video a ver si la cogen, ¿cierto? Buenas Bueno. noches. Bueno, ahí hay unas preguntitas. Primero les voy a dar las manos, muchachos, en el orden que me levantaban la mano. No entren, por favor, a participar si no me han levantado la mano. Camilo Andrés, adelante. No, profe, fue la primera vez que la alcé cuando le Ah, pregunté bueno, ya. listo. Perfecto. Jesús Augusto. Buenas noches, profe. Profesor, sí, referente a eso que el compañero acabó de expresar, a mí también me sucedió la misma noche, pero intenté varias veces, repetí, y no me dejaban seguir. Y contesté todas las preguntas de la burbuja, tal cual como me dijeron anoche en las instrucciones, Mostrame. pero no. Tienes que mostrarme como para ver que algo está faltando. Si quieres, me compartís pantalla. Si quieres, Bueno, ¿tenés forma listo, lo de hago. compartirme en este momento? En realidad, no sé cómo hacerlo, si me explico, porque no sé, No te entiendo, no te entendí. que no sé cómo compartir acá No, en no, este yo software. Yo te voy a dar permisos, dame un segundito, yo te voy a dar permisos y ahí te va a aparecer una opción para compartir. Dame un segundito. Listo, mira a ver si te aparece esa opción. Lo que pasa es que estás con 2 dispositivos aquí. Sí, sí, Bueno, porque mira a ver. por medio del celular Sí, lo activo cuando voy a hablar, porque es que que me es más cómodo en el televisor escuchar ok. en el computador Bueno, escuchar el audio, se escucha más claro. listo. Ahí ya te di permisos. Trata de mirar si te aparece una opción que no sé si lo tienes en español, en inglés. Mostrar configuración de dispositivo, Por ahí no, algo que diga compartir o share. no. Ahí, arriba hay unos punticos, sino que como no tengo forma de ver qué estás usando. Dice más opciones o more, como 3 Sí, sí, punticos. sí, Eso, sí. mira a ver si al lado derecho aparece algo que diga compartir o share. No, Share. no me No, sale, ya no me sale con abrir bandeja, subir ese tema, pantalla, sí, eso es, sí, sí se ve. pantalla, eso, ahora sí, hermano, eso, ahora ya estoy viendo. Listo. Bueno, acá quedé yo.
Ya las burbujas se compartieron. Bueno, ingresa, por ejemplo, no sé, a uno, el primero. La primer cosita. El primer circulito, el 1. Lo minimicé y no funcionó. No, Bueno, pero vuélvele a dar clic. sí, ya lo abro de nuevo para ver. Eso. No se ve, no sé. Aquí yo lo tengo en pantalla, pero no se ve. Bueno. Espérate un Trata, momentito. sí, Es esto. trata de eso. Trata Es de así, ya, solucionarlo. la cosa. Ah, no se ve ahora. Parpadea, ¿por qué parpadea? Bueno, muchachos, para todos los que les sucede esta vaina, si les sigue sucediendo problemas, les recomiendo que escriban a la mesa de ayuda, ¿listo? Porque digamos que no, les doy unos minuticos para ayudarlos, pero pues tengo que seguir con la clase, ¿listo? Escriban por la Sí, mesa, escriban por la mesa de ayuda a todos y pues ahí les genera un ticket, a ver si pronto presentan algún problemita, ¿listo? Bueno, Pedro, adelante. Profe, buenas noches para todos. Profe, yo te quería preguntar, yo sí escuché que dijiste sobre las inasistencias. Hay que enviarte un correo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, aprovechemos de una vez de las primeras 2 clases, porque digamos había un proceso en el cual esta semana pues la plataforma está un poquito caída, ¿cierto? Entonces básicamente pues yo sé que algunas personas no pudieron diligenciar la asistencia. Les voy a compartir pantalla, denme un segundito, No, revisamos profe, el tema de las asistencias. he entrado los dos días, pero es mañana que yo soy de Barranquilla y estoy en Bogotá y el vuelo Ok, sale a las 6. ok, Entonces, ok, en ese momento voy a tener el celular apagado, no voy a tener ok. conexión. No, sí, me envías un correíto y me envías la justificación. Bueno, sí, señor. Sí. Gracias. Bueno, con gusto. Juan Camilo, adelante. En todo caso, muchachos, sí voy a dar un paso como por el tema de la asistencia, para mostrarles bien cómo es el funcionamiento, porque yo sé que algunos todavía no han podido, y para revisar la asistencia del día de ayer, ¿cierto? Bueno. Profe, yo soy Juan Camilo, buenos días. Buenas noches, perdón. Uy, qué hermano. Estoy levantándome, no mentira, nada, llegando de trabajar. Profe, no, mi pregunta iba concordante pues con lo del compañero anterior, que es que yo ayer no me pude conectar pues porque el medio del bololo y todo esto pues que ya conocemos, pues que hacía para la inasistencia, pero ya nos dijiste que entonces enviando un correo justificando. Ajá, tal cual. Igual en este momento yo ya voy a abrirles la asistencia y vamos a como hacer el diligenciamiento de la asistencia de las personas que no la pudieron diligenciar, listo. Y también les voy a explicar también un poquito ese proceso. Entonces denme un segundito, ya les voy a compartir pantalla. Bueno, a ver. ¿Te llego? Entonces, dime. Pero no quiero verte así, dime qué pasa. Muchachos, los micrófonos, por favor. Bueno, muchachos, ¿están viendo pantalla, sí o no? Sí, profe. Sí, Stru. Listo. Se ve bien. Bueno, muchachos, entonces, lo siguiente, para los que no pudieron asistir o los que tienen, digamos, dificultades, voy a darles un pasoncito por esta vaina. Primero que todo, aquí en la parte de su plataforma hay un botoncito, una pestañita que dice registrar asistencia, esta que está acá, registrar asistencia. Cuando ustedes den clic allí, les va a aparecer este link. Aquí dice link de asistencia. Ojo,
para todas las clases, muchachos, vuelvo y les repito, todas las clases que tengamos tienen que venir acá. Y eso va a ser así durante todos los ciclos. Puede ser que el profesor del siguiente ciclo les ponga un nombrecito diferente a la pestaña, le ponga un nombrecito diferente a esta vaina, pero el proceso es similar, ¿listo? Entonces, en este caso es pestaña registrar asistencia. Ahí hay un link que dice link de asistencia. Ustedes le dan clic allí, ¿sí? Cuando le dan clic allí, allí les debe aparecer pues, la asistencia que tienen que diligenciar. Obviamente, pues esta asistencia es la de ayer. Ahí dice, vea, 20 del 04 del 22, o sea, la del día de ayer. Y esta dice 21 del 04 del 22, que quiere decir que esta es la asistencia de hoy. Ustedes tienen que diligenciar pues la asistencia de hoy. Sino que pues a mí me parece diferente porque yo estoy como un rol de profesor. Mejor dicho, me voy a cambiar de rol para que ustedes lo vean bien. Voy a cambiarme de rol de una vez, muchachos. Estudiante. Ustedes lo verían así. ¿Sí o no? Ustedes ven esa vaina así. Ayer, pues ayer ya, pues no se pudo, ¿cierto? Pues ya, mejor dicho, ¿ustedes cómo pueden diligenciar la asistencia? En el horario de la clase. Tienen las 2 horas, por ejemplo, en el día de hoy tienen las 2 horas para diligenciar la asistencia. Listo, en ese rango pueden venir a diligenciar la asistencia. Ojo, porque yo sé que algunos me hacen la trampita, vienen, entran y le dan clic a la asistencia. Ojo con eso, porque yo a veces hago como mis pasoncitos y digo, bueno, tal Pepito Pérez está acá, presente, bueno, no está, bueno, le desmarco la asistencia, que no me hagan la trampita ahí. Listo. Obviamente, si alguien tiene problemas de red, tiene problemas de internet, tiene alguna cosa, pues me envía un correíto y me justifica pues la inasistencia, bueno, o el problema que le haya sucedido. Bueno, para los que digamos van a hacer la asistencia, por ejemplo, en este momento, muchachos, por favor, vengan y entren acá y registren la asistencia. Entonces le dan aquí, enviar asistencia, ¿sí? Aquí, enviar asistencia, aquí. ¿Sí? Clic allí. Y aquí, pues aparece el nombre de ustedes y ustedes vienen y seleccionan aquí, presente. Listo, le dan ahí clic presente y ¿qué hacen? Guardan los cambios. Listo. Así diligencian la asistencia. Entonces ahí ya queda grabada. Listo. No sé si para todos es claro. Claro, profe. Claro, Bueno, profe. Bastante claro, profe. listo. Bueno, entonces vamos a aprovechar que estamos acá y hoy, como ya se venció la asistencia del día de ayer, voy a darle un paso a la asistencia y voy a ir preguntando quién está acá y los voy chequeando. Mejor dicho, les voy a llenar la asistencia del día de ayer. Entonces me voy a cambiar de rol. Esta plataforma despegó en este momento. Qué bueno. Bueno, entonces, los que no están en rojo es porque ya la marcaron, está bien. Voy a llamarles a los que están en rojito, listo, porque esos no han marcado la asistencia. Los otros ya la marcaron, ahí está ya guardadita. Entonces, Davis Rafael, ¿está o no está? Presente, profe. Listo, la va a marcar la asistencia. Ojo, estoy marcando la asistencia de ayer. Listo. La de hoy tienen que marcarla ustedes. Bueno, Jonathan Raúl Calderón, ¿está o no está? Sí, profe, acá. Listo. Eric Yamel. No está. Omar David. Digby. Tampoco está. Laura Alexandra. Laura Alexandra está. No está. Mary Helen. Mary Helen Daza. No está. Luisa Fernanda García. Presente. Javier Felipe. Javier Felipe Gómez. No está. Alexander Hernández. Tampoco está. Kelly Joana. Kelly Joana Profe, Palacio. qué pena. Sí, señora. Aquí estoy. Kelly Joana, sí está. Sí, señora. ¿Quién me habló? Yo, profe, yo dije presente que mi internet anda un poquito malo. Luisa Fernanda García.
Ah, eres Luisa Fernanda García. Ah, sí, no. Sí, ya te cliqué. Luisa Fernanda García, listo. Sigamos. Kelly ya está también. Listo. Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel, ¿está o no está? Bueno, Iván Camilo. Iván Camilo Rodríguez. Presente, ¿Está? profe. Ah, Camilo. bueno. Iván Camilo, listo. Bueno, Diego Javier Ruiz. Melanie Jimena. Karen Milena. Luz Mary Tamara. Carlos Julián. Aquí estoy, profe. Carlos Julián sí está listo. Listo. Bueno, Profe, qué muchachos. pena. Lo que pasa es que cuando le diste seleccionar a la asistencia, le pusiste 21 de abril y hoy es 21 de abril. La de ayer era 20 de abril, profe. Ay, no puede ser. Bueno, ahí ya se las diligencié las de hoy. Estuvieron de buenos. Ay, sí, tienes razón. Bueno, muchachos, tocó repetir el proceso, me disculpa. Menos mal, vea, no, era para ver si estaban atentos, vea, solo uno estaba atento. No. Bueno. Juan Camilo, no, Dios mío, ya me duele la garganta y todo. Juan Camilo Aguirre. ¿Está? Presente, profe. Yo le había levantado la mano para decirle lo mismo porque yo ayer no había asistido y aparecí ahí ya con la asistencia y es que la de hoy. Listo. Sí, muchachos, esta es la de ayer. Ahí se los voy a diligenciar. Qué pena. Marley Aquí Angulo. estoy, profe. Profe, yo Listo. aparezco todavía, qué pena, Juan Camilo Aguirre sin asistencia. De la de Pero ayer. ¿en cuál? De ayer. Arriba, el primero, yo soy el primero. No. No, pero ya te cliqué ya. Listo, profe. Te cliqué, pero no he guardado. Me toca cliquearlos a todos y guardar después. Listo, todavía no vas a aparecer. Toca esperar que los clique a todos. Listo. Bueno, Eric. Muchas personas, muchachos. Uf. Eric Yabel. Omar David. Digby. Merly Helen. No está tampoco. Félix Joanny. Presente, profe. Félix Joanny presente. Listo. Juan Camilo García. ¿Qué tocó? Profe, presente por acá. Listo. Luisa Fernanda García, si está también. Listo. Julián Andrés Gutiérrez. Presente. Listo. Lady Tatiana López. Presente, profe. Carlos Augusto. Buenas noches, profesor. Aquí estoy presente. Listo, hermano. Juvenal Marín. Presente, profe. Listo. No, estos muchachos son muy juiciosos, mira, marcaron muchos. Miguel Ángel Ramírez. No está. Diego Javier Ruiz. Karen Milena. Y Carlos Julián Tapiero. ¿No está? Aquí estoy, profe. Listo. Aquí estoy. Bueno. Sí, señor. Listo, hermano. Guardemos asistencia y listo, ya nos quedaron, muchachos. A ver. Estas personas vinieron ayer. 63. Bueno, casi lo logramos. Bueno. Uy, alguien por allá está con el COVID. Mentiras. Bueno, bueno, muchachos. Ay, muchachos, pueden creer que en este momento se me olvidó en qué quedamos ayer. Bueno, muchachos, aprovecho de una vez. Aquí, yo no sé si ustedes observaron, aquí la pestaña que dice clases grabadas, aquí en esta pestaña, es el lugar donde les voy a subir las clases que vamos a tener, ¿cierto? Las grabadas. Entonces, por ejemplo, la clase de ayer ya está aquí en este link, para los que no pudieron vérsela, aunque bueno, aquí he hecho mucha carreta, pero bueno, si la quieren ver está bien, y ahí explico cositas interesantes. ¿Acerca de qué? Pues les hice la presentación y la metodología del curso, ¿listo? Entonces, básicamente,
digamos que a medida que vamos teniendo las clases, les voy a ir subiendo aquí en esta misma tablita, les voy a ir subiendo las clases. Listo. Y aquí va a estar el link. Entonces ustedes dan clic ahí en ese link, que si quieren lo abren en una pestaña diferente, ¿cierto? Como en este caso. Y aquí les va a aparecer la grabación. Entonces de una vez aprovechemos para mirar en qué quedamos ayer. Qué pena, muchachos, pero vine de trabajar y hace un momento tuve otra clase, entonces no me ha dado el tiempo. Y pues esperemos que esta vaina cargue. Ah, bueno, hicimos el registro al final de esta vaina, todavía no lo he registrado. No he registrado todavía la vaina en Teams, eso lo tengo pendiente. Aquí hablamos un poquito de esto. Ah, bueno, no, solo llegamos a introducción. No hemos empezado temática, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, muchachos, ¿para todos es claro? Y aquí quedan las clases grabadas. ¿Ya quedó claro para todos la asistencia? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a arrancar entonces esta vaina. Yo sé que a muchos no les gusta la teoría y unos están que se codifican y que meten el dedito a programar, pero no, toca primero ver algo de teoría. Igual no se preocupen, pues que vamos a hacer mucha práctica, pero bueno, toca primero lo primero, como dicen por ahí. Antes de correr, muchachos, tenemos que aprender a caminar. Bueno. Listo. ¿Estás viendo pantalla, sí o no? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces, a ver, ¿esta vaina es para qué? Pues para entender un poquito los fundamentos de la programación, ¿cierto? Antes de meternos ahí a programar, pues tenemos que entender los fundamentos, los conceptos, el por qué programamos, qué es la programación, qué es el tema de los lenguajes, qué es los algoritmos, bueno, un montón de glosario pues que necesitamos es empezar a trabajar, listo. Por aquí este muñequito, qué chistoso, este es el profesor, el cual hace la subida de los videos ahí en el Moodle, ¿cierto? Entonces, él es Óscar Franco. Ahí pone esto, entonces esto es de la autoría de él. Bueno. Entonces, muchachos, cuando nosotros vamos a empezar a programar, tenemos que tener en cuenta varias cositas. ¿Listo? Una de esas cositas, muchachos, es que cuando nosotros programamos por un interés, ¿cierto? ¿Un interés de quién? De alguien. A esas personas pues, les llamamos los interesados, ¿cierto? Esos interesados, pues por lo general son clientes, usuarios que van a usar un sistema, bueno, todas esas personas que están interesadas en que se desarrolle algo, en que se programe algo, ¿cierto? Entonces, a esas personas, por lo general, les llamamos los stakeholders, ¿cierto? Esto que está acá, stakeholders. Ahora bien, digamos que cuando vamos a programar, muchachos, pues por lo general, o bueno, hoy en día, debemos ser conscientes de que cuando programemos, vamos a tener un team developers. ¿Qué quiere decir? Un equipo de desarrollo, ¿cierto? Y digamos que aquí es importante tener en cuenta que hay que cambiar el chip. Porque, ¿qué pasa, muchachos? Hay muchas personas, que inclusive yo creo que aquí hay muchos, puede ser, y hay que cambiar el chip, y si no los hay, pues fenomenal. En algún momento, pues yo fui así, ¿cierto? A mí me gustaba ir a trabajar solito, como dice por ahí, era muy casa sola, ¿sí o no? Pero pues obviamente, muchachos, en la industria, en la actualidad, eso no puede suceder. Hay que cambiar el chip y hay que aprender a trabajar en equipo, sí o sí, hay que aprender a trabajar en equipo. A no ser de que sean personas que digan, no, pues yo soy el sabelotodo del mundo, yo tengo todos los conocimientos, mejor dicho, lo pueden hacer. No quiere decir pues que no hayan esos casos excepcionales. Pero si ustedes, digamos, están con el objetivo de ir a trabajar en una empresa, que les vaya bien en una empresa, adquirir conocimientos, bueno, todo ese tipo de cosas, muchachos, hay que aprender a trabajar en equipo porque si no, no funciona. Bueno, ahora bien, cuando yo voy a aprender a programar, muchachos, yo tengo que tener como unas habilidades, ¿cierto? Y tengo que tener en cuenta algunos criterios en ese proceso de programación. Por ejemplo, yo como programador también tengo que cambiar el chip. Si yo soy tímido, si yo soy serio, si yo soy callado, tengo que empezar a entrenarme en ese tipo de cosas.
Ojo, tampoco esto es de la noche a la mañana, ¿sí o no? Esto tampoco lo voy a lograr. No, es que yo soy muy tímido y al otro día voy a ser así un locutor como el profesor. No. Al final de cuentas, muchachos, eso es un paso a paso y pues eso se va adquiriendo a través del tiempo. Entonces, tengo que aprender a tener una comunicación y preferiblemente una comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se entienda lo que estoy transmitiendo. ¿Con quiénes? Con los stakeholders, muchachos, listo. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas estos muñequitos, estos muchachos que están acá y muchachas que están acá, pues son los que ponen la pasta, son los que realmente hacen que uno pueda hacer un programa, ¿cierto? Entonces, hay que tener una comunicación con estas personas, porque ellos también son los que entienden del negocio, ¿cierto? Al final de cuentas, ya lo vamos a ver más adelante, cuando nosotros programamos, lo hacemos basados en una problemática, pero bueno, eso lo vamos a ver ya más adelantico. Listo. Una vez, digamos que aprendemos, bueno, no es que una vez esto sea un paso a paso, realmente son cosas que hay que ir desarrollando de forma en paralelo, ¿cierto? No uno detrás del otro, sino en paralelo, tengo que irlo desarrollando. Hay que tener mucha disciplina, muchachos. Este mundo es de mucha disciplina. Para los que, digamos, no tienen claro lo que es la disciplina, es yo cómo invierto tiempo, ¿cierto? Y yo, como a través de ese tiempo, muchachos, le dedico a hacer las cosas que necesito para poder, digamos, conseguir algo. Listo. Entonces, en el mundo de la programación, yo tengo que tener disciplina porque yo tengo que invertirle tiempo y tengo que hacerlo constantemente, ¿cierto? Y aparte, en el mundo de la programación, muchachos, hay algo supremamente importante, que esa disciplina tiene que estar acompañada de paciencia y tolerancia. ¿Por qué? Porque aquí, muchachos, se van a frustrar algunos y es normal. Muchachos, relájense, que eso le pasa a la gran mayoría de las personas que empiezan en el mundo de la programación. Hay unos que son súper dotados, hay otras personas que la cogen más fácil que otros, pero no quiere decir que todo el mundo lo haga así. Es más, vuelvo y repito, la gran mayoría de personas les cuesta. Entonces hay que tener paciencia en el proceso. Saber levantarse, digamos, de esas frustraciones e intentarlo de una forma diferente, ¿cierto? Bueno, entonces mucha disciplina acompañada de paciencia. Creatividad para solucionar. ¿Por qué, muchachos? Porque al final de cuentas, cuando uno programa, eso se convierte en una solución para esta gente, o bueno, para alguna situación. Entonces, ¿qué sucede? Que esa solución tiene que estar acompañada de la creatividad. ¿Por qué? Pues porque una solución no es perfecta. Una solución solamente es mejor que otras. Es decir, hay múltiples soluciones y yo tengo que ser creativo para dar una buena solución mejor que otra solución. ¿Listo? Entonces hay que tener creatividad. Bueno, no hay que tener, me disculpan, hay que desarrollar la creatividad de a poco. Lo mismo, esto es un tema de a poco. Por ejemplo, la disciplina también, ¿sí o no? La disciplina hay que irla, digamos que modificando. Es más, muchachos, no sé, yo no sé si ven en este grupo, ¿cómo se llamará este muchacho? El que es como japonés o chino, no me acuerdo qué nacionalidad es, el que da conferencias. Yokoi Kenji. Profe, Yokoi Kenji. Ese mancito, yo no sé si ustedes, bueno, los que lo han escuchado, él dice, vea, es que ustedes los colombianos son, pero supremamente inteligentes, es más, ustedes son más inteligentes que nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Pues que ustedes no son disciplinados, ¿cierto? La cultura colombiana pues no es disciplinada. Donde ustedes fueran disciplinados, ustedes fueran potencia mundial. Y es verdad, muchachos, yo colombianos, o sea, yo tengo una cantidad de amigos, pero que son supremamente inteligentes. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Pues a ver, pues disciplina, es un tema de constancia, de saber ordenar el tiempo, bueno, mejor dicho, un montón de cosas. Bueno, estará la persona que me dice, no, profe, es que la sociedad, que no sé qué, bueno, sí, tienes razón, pero digamos que olvidémonos de todos esos elementos, pues, aparte, pues, que nos hacen pensar de forma diferente, pero la disciplina es supremamente importante para uno, digamos, destacarse. Adelante, Félix. Sí, quería compartirles que Yokoi Kenji vive cerca de donde vivo yo, acá en Bogotá, al sur de Bogotá, y uno de sus lemas, yo creo que es como una filosofía, es la disciplina superará la inteligencia. Gracias, profe. Tal cual. No, gracias a vos, hermano. Tal cual, supremamente.
Ahí lo tienen, muchachos, de ejemplo. Efectivamente, la disciplina logra maravillas. Y ustedes imaginan, nosotros como los colombianos bien inteligentes y poniéndole disciplina, no, pues ahí la sacamos del estadio, la rompemos. Entonces, bueno, muchachos, este tema es de disciplina. Bueno, creatividad, pues ya les expliqué por qué. Y ojo, cuando ya nosotros empezamos a tener esas características previas, ya ahí empezamos a darle una definición a lo que es programar. Y al final de cuentas, muchachos, programar es tener una comunicación ¿con quién? Con las máquinas. ¿Cómo así que con las máquinas? Pues con los computadores, ¿cierto? Con los dispositivos móviles. Ojo, no una comunicación así superficial como la que hacemos nosotros normalmente, ¿cierto? Por ejemplo, el celular. ¿Qué hago yo con el celular? Ojo, usarlo, ¿cierto? Eso no es comunicarme con el celular. Es usar el celular para comunicarme. Eso es otra vaina, ¿cierto? O para hacer cositas ahí, ¿cierto? Pero al final de cuentas, cuando hablamos de comunicación con máquinas, es decirle a la máquina que realice cierta operación, cierto proceso, cierta función, bueno, ¿cierto? Es decirle a la máquina, vea, señora máquina, yo necesito que usted haga estas cosas. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Dudas? ¿Tenemos claridad, muchachos, en lo que es programación? Claro, profe. Claro, profe. Bueno, listo. Ojo, programación, no se les olvide, la programación al final de cuentas se define como un proceso donde yo me comunico con las máquinas. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, como toda comunicación, pues yo necesito ¿qué? Un lenguaje. Yo necesito un lenguaje. ¿Cómo se comunicaban hace muchos años, muchachos? Los seres humanos. Por ejemplo, en la época de los cavernícolas. Señas y ruidos. Con señas. ¿Pero eso qué es? Un lenguaje de señas, ¿cierto? Un lenguaje oral. Por ejemplo, ¿cómo se comunican en Brasil? Portugués. En Con portugués. el lenguaje portugués, está el lenguaje inglés, está el lenguaje, el portuñol, por ahí lo utilizan. El Spanglish también, mentira, estoy inventando. Pero sí, por ahí Spanglish, muchachos, yo utilizo mucho el Spanglish, es decir, combino palabras de español con palabras de inglés. Bueno, pero hay muchísimos lenguajes de comunicación entre los seres humanos y básicamente todos esos lenguajes es para poder, digamos, dar información de un lado a otro. Lo mismo sucede en la programación. Cuando yo voy a hacer ese proceso de comunicarme, muchachos, con la máquina, pues yo necesito un lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje. A ese tipo de lenguajes le llamamos lenguajes de programación. ¿Listo? Ahora bien, si ustedes ven ahí la presentación, hay una cantidad de lenguajes pues, que están ahí expuestos, son unos ejemplos, pero muchachos, los lenguajes que existen en el mundo de la programación son un montón, son muchísimos. Es más, vamos en este momento a hacer una búsqueda pequeña. Vamos a hacer una búsqueda pequeña. A ver, no sé, top 100 lenguajes de programación. Aquí, ok, aquí estoy haciendo un top, ¿cierto? Yo ya había buscado por aquí una cosita. 20 lenguajes de programación, siempre ponen los más populares, pero bueno, utilicemos este. Entonces, por ejemplo, aquí, muchachos, hay un listado. Pero ponen 10, mira. Me metí donde no era. Vamos a 50. Por ejemplo, aquí. Y ojo, son 50 lenguajes más utilizados, pero pues hay muchísimos más lenguajes, muchachos. Realmente es un dato curioso, no sé si alguien tiene por ahí cómo buscarlo, como la cantidad exacta de lenguajes de programación en el mundo. Sería interesante ese dato. Pero bueno, hay un montón, muchachos. Y al final de cuentas, pues aquí están como los más populares, los más usados. Y bueno, hay un montón. Si nos volvemos a la presentación, aquí en la presentación, vemos unos ejemplos y vemos que tenemos resaltado este naranjita. ¿Por qué está resaltado, muchachos? Porque este es el lenguaje que vamos a usar en este ciclo 1, Python. Listo, vamos a usar este lenguaje de programación. Ahora bien, los lenguajes de programación, muchachos, tienen diferentes características. ¿Sí? Ojo, tienen diferentes características. Es decir, hay un lenguaje que puede ser más sencillo, hay un lenguaje que puede ser de alto nivel, de bajo nivel. Después les explico qué es eso de alto nivel y bajo nivel, no se me estresen, después vamos a ir profundizando en esos términos. Pero bueno, tienen diferentes características los lenguajes, ¿cierto? Y también,
ojo que esto es supremamente importante, que aquí lo menciono, tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, no es lo mismo yo utilizar un lenguaje para programación para dispositivos móviles que un lenguaje para programación de robots, de robótica, ¿cierto? Orientado a la robótica. Que hoy en día, digamos que hay lenguajes que se están utilizando para diferentes objetivos, sí, ¿cierto? Pero por lo general tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, si yo voy a programar para dispositivos móviles Android, por lo general utilizo Java, ¿cierto? Aunque hay un nuevo lenguaje, creo que se llama Kotlin, ¿cierto? Si no estoy mal. Entonces, hay diferentes lenguajes. Si yo voy a utilizar para dispositivos móviles Android, se utilizan esos lenguajes. Si yo voy a utilizar lenguajes para desarrollo, no sé, por ejemplo, para Machine Learning, que es algo pues que está en la revolución industrial, puedo utilizar Python, ¿cierto? Inclusive Python precisamente lo vamos a usar porque tiene un auge incremental, ¿cierto? Se está usando muchísimo para desarrollo web, para desarrollo de máquinas, bueno, un montón de cosas. Es un lenguaje bastante potente. Entonces, al final de cuentas, el lenguaje simplemente es la forma en que yo me comunico, ¿cierto? Con alguien, en este caso, con las máquinas. Bueno, aquí, por ejemplo, muchachos, como yo les decía, los lenguajes al final de cuentas tienen unas formas, ¿cierto? Tienen unas formas. Ah, aquí se me perdió esta vaina. Me dañé una presentación. Ah, no, aquí está. Bueno, continuemos aquí con la presentación como está. Entonces, los lenguajes, muchachos, como yo les decía, tienen sus características y pues tienen sus formas de escribirse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a escribir hola en inglés, pues va a ser diferente a cuando lo escriben en francés o en otro lenguaje. Lo mismo sucede acá. Por ejemplo, aquí hay 4 posibilidades de yo escribir hola mundo, ¿cierto? O bueno, o hello world, ¿cierto? Y esas 4 posibilidades, dependiendo del lenguaje, por ejemplo, aquí está el lenguaje Java, aquí está el Haskell, Python, y bueno, aquí el profesor puso HTML, pero pues yo realmente esto no lo considero un lenguaje de programación. Esto más bien lo considero como un lenguaje etiquetado. Pero bueno, después charlamos de esto. Entonces, supongamos estas 3 posibilidades, ¿cierto? Tenemos Java, Haskell y Python. Si ustedes ven, para yo decirle a la máquina que muestre un hola world, bueno, realmente esto debería ser hola, sí, hello world, yo lo debo hacer con esta estructura, ¿cierto? Esta estructura que está viendo. Si yo lo hago con Haskell, lo hago con esta estructura, o sea, con esta lineecita. Y si lo hago con esto, pues lo hago con esta estructura, ¿cierto? Entonces vean, muchachos, que cada uno tiene sus palabras, tiene su forma, ¿cierto? Entonces cada lenguaje, muchachos, tiene su forma de escribirse, ¿listo? Bueno, ahora bien, hay unos conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de este ciclo, muchachos, y estos conceptos, pues, no los voy a profundizar en este momento, pero de a poquito los vamos a ir viendo. Por ejemplo, el concepto de algoritmos, el concepto de estructuras de datos. Uy, espérenme, muchachos, que no me digan que yo no estoy grabando. Ah, no, sí. Uy, me asusté, me puse frío. Sí, estoy grabando la reunión. Listo. Bueno, estructuras de datos, funciones, expresiones, qué es compiladores, intérpretes, pseudocódigos, recursión, variables, todo esto lo vamos a ir viendo en el camino. Pero bueno, digamos que si uno le pone sentido como una de las cosas y si uno lee, por ejemplo, algo como esto, estructura de datos, sino que a veces uno le asusta eso, ¿cierto? Pero si uno dice estructura de datos, pues es la forma como yo estructuro los datos, la información, ¿cierto? Entonces, mediante la programación, yo cómo puedo estructurar los datos. Funciones, pues es una acción, ¿cierto? Es algo que se va a hacer. Expresión, es como la forma en que está escrito algo, ¿cierto? Bueno, igual esto es un poquito más ambiguo, ¿cierto? Después lo revisamos. Bueno, compiladores, intérpretes, bueno, pseudocódigo. Bueno, hay palabras que son un poquito más complejas, pero hay otras que son más fáciles de definir sin necesidad de profundizar tanto en el tema de la programación. Por ejemplo, recursión es algo que se va como a reutilizar, ¿cierto? A reusar. Variables que está cambiando a través del tiempo, ¿cierto? Bueno. Entonces, muchachos, cuando yo voy a utilizar un lenguaje de programación, los lenguajes de programación tienen 2 palabritas supremamente importantes. Yo sé que algunos ya han visto los videitos y bueno, de pronto yo estoy siendo reiterativo en esta vaina, pero pues la idea es reforzar eso que ustedes se vieron, listo. Entonces, la sintaxis,
muchachos, simplemente me dice como el orden, ¿cierto? Y los elementos que yo voy a usarlo, en este caso los símbolos, para definir algo, ¿cierto? Y la semántica es ese significado de eso que escribí. Por ejemplo, la semántica de esto es que esto es una suma, ¿cierto? Yo estoy escribiendo una sintaxis que me da una suma. Listo. Y esa sintaxis es que yo escriba primero la X, después el igual, después un número, después un símbolo de un operador, esto se llama operador, después vamos a revisarlos, pero esto es un operador matemático, después otro número, ¿cierto? Entonces, básicamente, la sintaxis es quien me dice, escriba primero esto en este orden. Por ejemplo, no me acuerdo pues en este momento, pero yo no sé, puede ser que exista un lenguaje que diga 12 más... Muchachos, denme un segundito, qué pena. Un momentico. Bueno, muchachos, qué pena, ya volví. Bueno, entonces les decía, bueno, aquí entonces cuando hablamos de sintaxis, pues yo puedo colocar, no sé, estoy inventando, no sé qué lenguaje tendría esta sintaxis, pero supongo que si el lenguaje definió una sintaxis, así, es decir, que primero sean los números y después la asignación y después esto, pues eso es una sintaxis válida, pues si el lenguaje lo definió así, ¿cierto? El lenguaje es como quien pone esas reglas, muchachos. Perdón, la sintaxis es quien le impone esas reglas al lenguaje para decir, vea, si usted va a hacer esto, hágalo de esta manera, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, básicamente aquí vemos una sintaxis, pues que no sé si existe, inclusive no sé si es tan entendible, ¿cierto? Pero bueno, eso es una sintaxis al fin y al cabo. A ver, digamos que hoy en día, pues nosotros podríamos entender más fácil esto así, ¿cierto? Igual lo que teníamos previamente. 2 más un número, ¿cierto? Esto lo podemos entender más fácil que lo otro, ¿cierto? Entonces, por ello yo digo que hay sintaxis que tienen, hay lenguajes, perdón, que son un poquito más entendibles, otros son un poquito más difíciles de entender. Bueno, si ustedes veían, por ejemplo, el tema de Java, aquí, miren que esto tiene más líneas de código, ¿cierto? Tiene más instrucciones para hacer una cosita tan sencilla como un hola mundo. En cambio, por ejemplo, Python y si ustedes ven, es una sola línea, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí uno empieza a ver como varias diferencias, ¿cierto? No quiere decir que esta sea mejor que este, ¿no? Pues simplemente tienen formas diferentes y estructuras diferentes. Listo. Bueno. ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Claros, profe. Muy bien, profe, muy bien. Bueno, súper. Bien, profe. Qué bueno. Ahora bien, muchachos, ¿será que el lenguaje es suficiente? ¿Será que para yo ponerme a programar, muchachos, tengo con el lenguaje? Pues cualquiera diría así, pues yo quiero aprender inglés, pues voy y me aprendo el lenguaje y ya. ¿Será que si yo aprendo el lenguaje ya es suficiente, muchachos? Pues yo conozco casos que se ponen a hacer cursos, conozco casos que se ponen a hacer cursos de inglés y el oído no lo tienen desarrollado o no escriben bien, bueno, mejor dicho. En el mundo de la programación no es suficiente aprender el lenguaje. Es más, antes de uno ponerse a programar, debería pasar por unas fases, ¿cierto? Debería pasar por unas etapas, debería aprender algunas cosas extras, ¿cierto? Debería tener una vaina importante que se llama el pensamiento crítico, ¿listo? Y obviamente, pues eso es algo que se va evolucionando a través del tiempo, ¿listo? Entonces ya lo vamos a ir viendo. Bueno, en resumen de esta presentación, pues vimos qué es programar, pues digamos que entendimos un poquito que programar es el hecho de tener comunicación con las máquinas, ¿cierto? Esto que está en amarillito, y pues eso lo hacemos a través de lenguajes de programación. Al final de cuentas, cuando utilizamos un lenguaje de programación, lo que hacemos es programar y generar un código fuente,
Y pues ese código fuente pues tiene una sintaxis y una semántica, ¿cierto? Pues que ¿quién nos dice eso? Pues el lenguaje de programación. Bueno, ahora muchachos, digamos que esto me lo dio un equipo, pero yo puedo aquí generar varias definiciones de lo que es la programación, ¿cierto? A ver, digamos que no voy a invertir tiempo en esto, muchachos, porque lo único que me interesa es que ustedes tengan claro en este momento que programar, muchachos, es saber comunicarnos con las máquinas, saber comunicarnos con las máquinas, ¿cierto? Que las máquinas engloban un montón de cosas, computadores, bueno, un montón de dispositivos. Porque inclusive pues, una máquina puede ser, muchachos, lo que yo les decía, una mano robótica, ¿cierto? Yo puedo programar para que esa mano robótica haga ciertas acciones. Pero bueno, listo, se nos fue esta presentación. Vamos a cerrar este. Bueno. Entonces, muchachos, les decía yo, les mencionaba que, a ver, no basta con solamente programar, sino que tenemos que tener varias cositas importantes en nuestro proceso. Una de ellas, muchachos, pues es algo que se llama el pensamiento crítico, ¿cierto? Critical thinking. Entonces, ese pensamiento crítico, muchachos, digamos que engloba una serie de elementos que inclusive ya les mencioné en la primera presentación, ¿cierto? Yo tengo que tener creatividad, bueno, aquí tengo que tener, digamos que elementos de análisis, tengo que basarme en argumentos y bueno, ahí vamos a ir viendo cada una de estas cositas. Entonces, el pensamiento crítico, muchachos, es importante que lo tengan en cuenta. Al final de cuentas, se resume en dos cositas: evaluar y elegir. ¿Listo? Obviamente, ese evaluar y ese elegir tienen que hacerlo desde la razón. No evaluar y elegir así de forma, por decirlo así, pues no, poco imparcial, ¿cierto? Evaluar por evaluar. Yo puedo evaluar a ojo, ¿cierto? O al pinochazo, ¿no? Evaluar realmente desde la razón, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tipo de cosas es importante. Bueno, ahí tengo unas manitos levantadas. Félix, adelante. Profe, disculpe, a enero 4 del 2021 habían más de 675 lenguajes de programación. Lo estaba consultando ahorita en una página que se llama, bueno, es como una revista. Bueno, no encuentro el nombre, pero a enero 4 del 2021 esa era la cantidad que había, 675, bueno, más de 675 lenguajes de programación. Qué buen aporte, hermano. Te agradezco mucho. Muchachos, imagínense a qué horas uno se va a aprender todos los lenguajes de programación. O sea, si a duras penas uno puede con 1, 2, 3, no, se vuelve loco. Entonces, por eso es tan importante estas clases que estamos teniendo, porque si uno, digamos, tiene claro los conceptos de programación, va a ser posiblemente un poco más fácil que aprenda uno u otro lenguaje de programación de acuerdo a cómo esté la industria, ¿cierto? Ese es el objetivo de acá, ¿cierto? No basarnos en un lenguaje de programación, ¿cierto? Entonces, por eso, en el segundo ciclo, muchachos, traten de no poner excusa, es que en el primer ciclo vimos Python y en el segundo estamos viendo Java, muchachos. No, la idea es eso, que se van acostumbrando a los diferentes lenguajes de programación, que ustedes empiecen a interiorizar que eso es el pan del día a día, ¿cierto? Y con 600 y pico lenguajes, aunque bueno, además que unos que otros ya están obsoletos o ya no se usan tanto, mejor dicho. Pero bueno, buenísimo ahí el aporte. Bueno, Daniel, adelante. Profe, buenas noches. Hacerle una pregunta, qué pena me adelante. Para uno comenzar, ¿y los equipos que se utilizan pueden ser de escritorio o portátil? Para que tú empieces digamos, a programar. Sí, eso. Ok, no, pues digamos que me estás O un hablando del computador hardware, normal. ¿cierto? Sí. Estás hablando del hardware. Bueno, no, básicamente, pues no importa. Pues digamos que no importa si es de escritorio o portátil. Digamos que lo que importa son las características. Por ejemplo, que tenga una buena memoria RAM. Pues yo les recomendaría, pues si tienen la posibilidad, pues si no, pues muchachos, pues digamos que no todos tienen la misma posibilidad. Pero si tienen la posibilidad que tenga por lo menos más de 6 de RAM o 8 de RAM, que tenga una unidad sólida, mejor dicho, que no tenga ya disco duro,
sino que tenga unidad sólida, ¿cierto? Que tenga un buen procesador, si es un Intel, un i5 hacia adelante pues yo creo que sería bueno, ¿cierto? Entonces, es más que todo depende de las características de la máquina. Y ya obviamente, pues por portabilidad, pues yo prefiero un portátil, ¿cierto? Es que el computador pues yo Y prefiero un un buen portátil. internet, ¿no? Sí, sí, también un buen internet, sí, sí, eso es importante. Pero bueno, digamos que hoy en día ya de a poquito, digamos que hay más antenas de internet, mejor dicho, de a poquito pues el internet va mejorando, digamos que aquí en Colombia. Pero sí, es más que todo el hardware. O sea, te recomiendo de verdad RAM, buena RAM y una unidad sólida buena y un procesador. Esos tres son como los elementos como que uno diría pues que son más importantes. Listo. Bueno, y portátil, sí, no, portátil, no te pongas a molestar con computadores de escritorio. Ya después, si vos querés, pues el portátil y te compras una pantalla y la pones ahí externa, y así como tengo yo, no sé, bueno, ustedes no alcanzan a ver, pero bueno. Y eso le ayuda a uno con muchísimas cosas, ¿cierto? A trabajar simultáneo en muchas cosas. Bueno, Gracias. listo, Luis Alberto. Buenas noches, profe. Tengo una inquietud. En los ordenadores tengo entendido que las máquinas procesan la información en sistema binario. Estos lenguajes de programación, como se llaman, Python, Java, esas instrucciones, esos códigos fuente, ¿los transforman en códigos binarios o lenguaje binario a su vez? Ajá. Digamos que, a ver, no me quiero adelantar, ¿cierto? Pero básicamente los lenguajes de programación son como una especie de capa, ¿cierto? Es como el intermediario, el que nos traduce, ¿cierto? ¿A quién traduce? A nosotros como programadores, o sea, desde acá, yo no sé si me están viendo en la cámara, Sí. traduce desde acá y aquí supongamos que está la máquina, ¿cierto? A ver, pongamos este celular acá. Entonces, en este otro lado que está acá estoy yo, mejor dicho, voy a ponerme así. Yo como programador, yo tengo este lenguaje para poder, digamos, yo decirle en algo entendible para mí, ¿cierto? Algo que yo pueda entender. Y lo que hace al final de cuentas el lenguaje es en algún momento hacer un proceso que se llama un proceso de compilación y ese proceso es ya decirle a la máquina por algo que entienda la máquina, ¿cierto? Que puede ser binario, ¿cierto? Código binario, que entiende la máquina para hacer algo, ¿cierto? Entonces al final de cuentas el lenguaje es como un intermediario, ¿cierto? Para yo decirle algo a la máquina, porque la máquina entiende otro tipo de cosas. ¿Y de qué depende? Por eso en algún momento ustedes se van a encontrar con algo que son, si el lenguaje es multiplataforma, ¿cierto? Multiplataforma quiere decir eso, ¿cierto? Si el lenguaje se puede ejecutar en diferentes sistemas operativos, llámese un Windows, llámese un Mac, llámese un Linux, ¿cierto? Entonces al final de cuentas, la máquina tiene su sistema de instrucciones, entonces el lenguaje es como esa capa para yo decirle, bueno, ejecute esto. Al final de cuentas, ese proceso de compilación hace que la máquina haga algo. No sé si, bueno, si de pronto te enredes, pues lo vamos a ir aclarando con el tiempo. No, claro, profe, gracias. Bueno, listo. Camilo Alvear. Profe, una pregunta. Usted como ya profesional en ese campo, ¿te recomendaría especializarse en ciertos lenguajes o tratar de, no sé, acaparar, por decirlo así, digamos, varios lenguajes, tratar de aprender lo más que se pueda o especializar? Bueno, estar muy curioso, eso está bien, eso hace parte del pensamiento crítico, ya inclusive lo vamos a ver. Bueno, hermano, la verdad, pues mi punto de vista, ¿cierto? Cada quien piensa lo que quiere. Yo realmente optaría por especializarme. Especializarme tampoco en un solo lenguaje, ¿cierto? Pero por lo menos dominar un lenguaje y tener otra alternativa. Pero es especializarme que sea realmente sobre un lenguaje que se esté usando mucho en el momento, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, Python es un lenguaje que se está usando mucho. Por ejemplo, C#, que es el lenguaje que utiliza Microsoft, ¿cierto? Es un lenguaje que se está usando mucho, ¿cierto? Entonces, especialícese en ese lenguaje. Pero ojo, digamos que uno realmente no debería especializarse en un lenguaje, sino en una tecnología, sino que eso ya está después, más adelante, en clases más adelante, no sé si alcanzamos a verlo, pero en los siguientes ciclos, ustedes ya van a ver tecnologías, inclusive van a ver cosas que se llaman frameworks, ¿cierto? Y los frameworks ya son cosas
son tecnologías, digamos que composición de lenguaje y varios elementos arquitectónicos que hace que uno pueda generar un software de manera más rápida y óptima, ¿cierto? Porque si uno lo hiciera a través solamente del lenguaje, pues se puede llevar mucho tiempo. Pero bueno, sí, digamos que mi recomendación es especialices en algo, dominen algo y ya después si tienen la oportunidad, pues van conociendo otras cositas, ¿cierto? Porque si ustedes empiezan a chapucear acá, chapucear acá, chapucear acá, chapucear acá, muchachos, pues no sé qué tan bueno sea, pues no creo que sea tan bueno. O por lo menos yo como reclutador o director de una empresa, yo prefiero una persona especializada en algo, ¿listo? A que haya una persona que sepa un poquito de cada cosa, ¿cierto? No, para mí no es, digamos que rentable, ¿cierto? Pero bueno, no sé si respondo a la pregunta. No, sí, señor. Gracias. Listo. Sebastián. Sebastián Supongo que Chávez. soy yo. Ah, Chávez. Chávez, sí. Buenas noches. ¿Qué tal, hombre? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Listo, pues la pregunta mía es, a ver, la pregunta mía es, está el frontend y el backend. Nosotros estamos o sea, vamos a estar especializados en... No, digamos que eso es una pregunta que ya hace parte del ciclo 2 y 3. Listo. Ustedes van a aprender es a programar, ¿cierto? Van a aprender a programar. En este momento todavía no estamos viendo cosas de frontend ni backend, sino que estamos viendo es fundamentos de programación, No, ¿cierto? por eso. No, sí, o sea, eso es como el principio, ¿no? Que yo, o sea, yo a lo que me refiero es en sí el curso, el curso es diplomado, full, que el curso es full stack. El curso es full stack. O sea, el objetivo final es... ¿brinda de los dos? Exactamente. El objetivo final es full stack. O sea, toda la pila de desarrollo. Toda la pila de desarrollo de software. Es decir, frontend y backend. Ese es el objetivo, pues, del curso. Ya depende pues, de cada persona, ¿cierto? Pues porque digamos que Claro, no, claro. sí, no todos tienen las mismas habilidades, inclusive los mismos gustos, ¿cierto? Yo conozco gente que no le gusta para nada el frontend, conozco gente que no le gusta para nada el backend, como conozco gente que le gusta de todo. Pero bueno, digamos que esos ya son términos más adelante para que, digamos, no abrumemos a muchas personas, porque hay personas, muchachos, recuerden que hay personas que aquí están desde cero, y entonces digamos que ya empezamos como a meter otros términos que todavía no quiero. Bueno, aunque a algunos les gustará escuchar esto, pero bueno, no todos están ahí Sino como que, sí, sino interiorizados. que se me Listo. a mí un compañero que estuvo leyendo pues del anterior pues misión TIC que hubo, Ujú. pues, entonces me generó una duda, entonces pues quería aclararlas. Ok, A ver, o sea, listo. nada más. Muchas gracias. Listo. Bueno, hermano. Bueno, y está el otro Sebastián. Adelante, Sebastián. Vale, profe. Mi pregunta es, ¿por qué razón iniciamos con Python y después va Java? O sea, lo digo es porque Java es mucho más robusto que Python. O sea, ¿cuál es la razón? Bueno, la primera razón es porque la Universidad de Caldas lo decidió así. Ahí sí, ahí sí. Pues digamos que la elección de los lenguajes. Sí, no, pero digamos que sí, tienes razón. La última persona que habló, la señorita, ¿quién fue la que habló? Sí, Andrea. tienes razón. Sí, Andrea, es eso. realmente sí, porque es que Python es un lenguaje que es más fácil de aprender que Java, ¿cierto? Java es un lenguaje un poquito más complejo de aprender. La curva de aprendizaje de Python es un poquito más fácil, ¿cierto? Inclusive, no sé, a ver si nos volvemos en la presentación. Bueno, ya la cerré, no sé si se acuerdan. Las líneas Cuando de yo les código ponía, que exacto, toca yo les ponía el declarar las ejemplo, clases y todo. tal cual, es un poquito más abstracto, digamos, el uso de Java. Entonces, precisamente, pues, además que la Universidad de Caldas hizo sus estudios y bueno, hizo sus vainas y tomaron esta decisión. Yo, sinceramente, pues personalmente, pero pues como yo no soy el que toma las decisiones allí, yo hubiera optado por continuar el segundo ciclo con Python. Lo que yo le decía ahorita al compañero, especializarnos más bien en algo, inclusive segundo y tercer ciclo. Digamos que en el tercer ciclo, ya como uno ve tecnologías en el frontend, puede ser, por ejemplo, bueno, ya las tecnologías básicas de
de desarrollo web en el frontend, que es HTML, CSS, JavaScript, con un framework como Angular o como React, digamos que ahí uno ya complementa mucho más la curva de aprendizaje. Pero bueno, no, muchachos, también es una buena lección y hay que adaptarse. Van a aprender varios lenguajes, ¿cierto? Y eso es interesante también. Entonces, sí. Y aparte, digamos que en Java, el segundo ciclo lo van a hacer con Java porque en Java, perdón, en el segundo ciclo van a ver algo que se llama el paradigma orientado a objetos, ¿cierto? Es un paradigma de programación. Y ese paradigma de programación, digamos que la forma más, digamos que más usada o bueno, más común o la que Java, más, se tiende sí, con, Java, es con Java. exactamente, orientado a objetos, Java es como la cuna, ¿cierto? La cuna de cualquier programador, pero bueno, ya ellos tendrán como sus razones de fondo. Bueno, Camilo se quedó con la mano alzada o tiene otra pregunta. Camilo Alvear. Bueno, como que no. Listo, muchachos. Entonces volvemos aquí a la teoría. Bueno, igual también chévere, muchachos, que me pregunten tantas cositas, pues porque ahí cambiamos el chip. Bueno, buenísimo el ejercicio. Cambiamos un poquito el chip. Pensamiento crítico, muchachos. Entonces les estaba diciendo, el pensamiento crítico, ojo, está al final de cuentas resumido en dos palabritas: evaluar y elegir. Cuando yo tengo buen pensamiento crítico, yo lo que hago es evalúo y elijo. Ojo, a través del razonamiento y la voluntad. ¿Qué quiere decir? A través de la razón, pues del conocimiento, ¿cierto? Digamos, de la experiencia también, ¿cierto? Hace parte, bueno, aunque la experiencia y el razonamiento son dos cosas diferentes, pero bueno, se complementan. Entonces, ¿qué hago? Pues elijo pues una determinada opción en medio de un universo de posibilidades con el propósito de resolver una situación concreta. ¿Qué quiere decir, muchachos? A ver, digamos que cuando uno habla de pensamiento crítico, ¿qué se le viene a la cabeza? Un investigador privado, ¿cierto? Y si uno se pone, digamos, como a hacerse en la cabeza una imagencita de pensamiento crítico, es el investigador privado con la lupita, ¿cierto? Pues ¿por qué? Porque precisamente la lupa es sinónimo de buscar, ¿cierto? De observar, ¿cierto? Entonces ahí uno evalúa, ¿cierto? Algo y de pronto uno a través de la experiencia y de la razón, uno tiene, digamos, como un universo de posibilidades, ¿cierto? Varias opciones. Entonces uno se plantea, supongamos que, no sé, están resolviendo el caso bueno, no quiero ser tan trágico, pero bueno, un accidente, mejor dicho, un accidente. Entonces, ese caso, pues cuando van a empezar a revisar eso, pues lo que hacen es evaluar o sea, lo que pasó. Y después ellos empiezan a plantear una serie de opciones o posibles soluciones, ¿cierto? Y de toda esa posibilidad de opciones empiezan a elegir, ¿cierto? Las que creen que son como un poquito más certeras, ¿cierto? Entonces, el pensamiento crítico es esa habilidad para hacer ese tipo de cosas. El programador tiene que ir evolucionando su pensamiento crítico, es necesario, mejor dicho, yo no debería es ir a aprender solamente un lenguaje de programación, no, yo debería es empezar a, digamos que evolucionar estos dos términos, uy, se me trabó la lengua, estos dos términos, pensamiento crítico, listo. Bueno, a ver muchachos, ¿que cómo lo hago? A través de la curiosidad. Yo como soy curioso, muchachos, empiezo a preguntar, o sea, lo que ustedes están haciendo, pregunten. Entonces recuerden lo que yo les decía en la primera presentación, muchachos, ustedes en este momento tienen que desarrollar la habilidad de comunicarse. Para comunicarse, por ejemplo, con los stakeholders, muchachos, ustedes tienen que preguntar, porque es que preguntando, como es el dicho por ahí, preguntando se llega a dónde, a Roma, ¿sí o no? Entonces, la curiosidad... ¿cómo se llama? Se me olvidó. En Bogotá, el parquecito que es muy conocido. Se me fue. Bueno. Simón Bolívar. No, el vacacional. Vacacional en Bogotá. Sí. Salitre mágico. Melgar. No, pero no es en Bogotá. No es en Bogotá. Ay, No, ¿dónde no, es? no. Madre? Es en Melgar, básicamente, Piscilago. Ah,
Ah, uy, joder, madre, no, que no se note que yo no he ido por allá. Lo invito a que venga a Bogotá, profe. Uy, un día de estos, yo lo conozco muy bien Bogotá, muchachos. Un día de estos, vamos. Bueno, eh, bueno, entonces la curiosidad, muchachos, es esa capacidad para que ustedes puedan, digamos, en teoría, pues preguntar mucho y a partir de las preguntas, pues puedan contextualizarse mucho mejor, ¿cierto? Otra cosa importante, ojo, no siempre lo fácil y lo rápido es la solución. A ver, digamos que hay veces nos volvemos perezosos, ¿sí o no? O hay veces, no sé, estamos demasiado presionados porque, digamos, nuestro ámbito laboral, bueno, en cualquier parte nos están pidiendo algo, ay, soluciones, soluciones rápido, y entonces nosotros nos salimos por la fácil, ¿cierto? Pero al final de cuentas, muchachos, cuando nos salimos por la fácil y por eso rápido, pues al final de cuentas, en algunas situaciones tenemos que hacer reprocesos y eso al final de cuentas es tiempo, ¿sí o no? Bueno, entonces no siempre la solución es la más fácil, la más rápida, hay veces nos toca dedicarle más tiempo, ¿cierto? Es más demorada y no siempre es tan fácil de identificar, ¿cierto? Entonces hay que generar, digamos, que hay una evolución en ese proceso. Andrés, adelante, Andrés Espitia. No, profe, qué pena. Pues quería hacer un aporte, no sé, los compañeros que dicen crear como un grupo de WhatsApp y pues para tener contacto porque pronto digamos una emergencia o algo y no hay cómo contactarse sino solo con el profe. No, no, es que eso lo hablamos no sé si estuviste en la primera clase. Yo sí les voy a crear un grupito, pero un grupito en Teams o en Gmail. Digamos que el tema de WhatsApp, lo que yo les mencioné en la primera clase el día de ayer, eh, digamos que por temas, digamos, netamente de mis pensamientos, a mí me gusta separar el tema académico de lo laboral, pero sí, efectivamente vamos a crear un grupo entre todos para comunicarnos, para compartir cositas interesantes, digamos, para, no sé, en algún momento me pasó algo y no puedo darles clase y les tengo que comunicar, y es por correo es un poquito más tedioso, entonces sí. Vamos a crear un grupito, muchachos. No sé si por Teams o por Gmail, pero WhatsApp, bueno, si ustedes lo quieren hacer, mentiras, no, si ustedes lo quieren hacer de forma personal, lo pueden hacer. O sea, si quieren crear un grupo independiente, sí. Conmigo sí van a crear un grupo para todas las personas, para que podamos chatear, eso sí. Pero bueno, sí. Eso es. Igual ahí en el Excel que yo les puse a diligenciar, no sé si recuerdan, muchachos, yo les puse a diligenciar un Excel. Ahí me pusieron los correitos, sino que todavía no los he agregado. En ese Excel, muchachos, si quieren, pues no sé, alguna persona puede entrar, coger el correo y empezarse a agregar ahí, ¿cierto? Se envían un correíto o alguien crea un grupito, pues no sé, ya ustedes analicen y revisan cómo lo hacen. Pero conmigo, sí, muchachos, el tema de WhatsApp, ahí sí me disculpan, pero WhatsApp sí me parece muy abrumador. Bueno, Edilmo, Hola, profe, buenas noches, ¿cómo están? ¿qué tal, hombre? Bien, profe, una consulta, pues teniendo en cuenta que esto es digamos, es unos ciclos que se vamos a tener y vamos a dar un paso a paso. Al final, digamos, como el programa, nosotros debemos presentar algún tipo de proyecto o cómo es la metodología para poder terminar como este currículum. Vos no pudiste venir ayer. No, sí, sino que de pronto no lo capté muy bien. Bueno, yo se los voy a volver a explicar, pero muchachos, para todos, la clase ya quedó grabadita, si quieren la pueden volver a revisar. Ahí expliqué un poquito la metodología, pero bueno, les voy a dar como un recorderis. A ver, cada ciclo, muchachos, es un paso para el siguiente ciclo. Son 4 ciclos, ¿sí o no? Para yo pasar un ciclo, pues cada ciclo tiene su metodología de forma diferente. Es decir, en este primer ciclo, si no estoy mal, son 5 notas, ¿cierto? Esas 5 notas se evalúan de 0 a 5. Esas notas son por unos retos que yo les voy a colocar. Pero pues yo digamos que les tengo en cuenta participación, les tengo en cuenta, por ahora no voy a hacer nada de participación a partir de la segunda o tercera semana. Y les tengo en cuenta asistencia, ¿cierto? La asistencia yo las tengo en cuenta para, ojo, darles décimas adicionales, no para subirles unidades completas, pues como para pasar el ciclo, pues porque por eso hay unos retos. Y esos retos, muchachos, son una evidencia frente al MINTIC. Ojo, eso en el primer ciclo. En el segundo ciclo, la metodología posiblemente sea diferente y posiblemente se deba trabajar en equipo.
obligatoriamente, ¿cierto? En el tercer ciclo va a ser lo mismo, o sea, son notas para cada ciclo, y en el tercer ciclo, sí, hasta donde yo tengo entendido, tercer y cuarto ciclo, mejor dicho, se trabaja con algo que llama los sprint, que hace parte de una metodología. Y en esos sprint, sí o sí, esas metodologías, sí o sí trabajan en equipo. Por tanto, digamos, los retos, que pueden ser proyectos, inclusive el tercer y cuarto ciclo son proyectos, pero se van entregando por sprint, es decir, semana a semana se entrega unas funcionalidades, ahí se califican esos porcentajes, pero son calificaciones grupales, ¿listo? Hasta donde pues así fue el año pasado, no sé este año y aquí en adelante cómo funciona. Este es el primer ciclo en particular, que es el que yo les estoy dictando. Si nos vemos en el siguiente ciclo, pues buenísimo, pero en este primer ciclo, muchachos, lo que va a pasar es que básicamente yo les voy a dar 5 notas, ¿cierto? De 0 a 5. No sé si ya respondí a la pregunta. Sí, señor, sí, no, pues eso lo tenía presente, sino que pues digamos, a veces uno comienza a trabajar un proyecto desde un principio, utilizando todas las metodologías de enseñanza para entregar un entregable al finalizar del curso, digámoslo así. Eso era eso. Bueno, pero en este ciclo 1 no vamos a hacer proyectos, sino retos. Ciclo 2 yo creo que sí hay proyecto. Ciclo 3 y 4 también hay proyecto, sino que se entregan parcialmente el proyecto. Listo. No al final. Por eso yo les decía al principio, ojo, no se dejen coger la noche, porque al final no se entrega todo, sino que se va entregando parcialmente, por la razón de que hay que generar la evidencia al MINTIC. El MINTIC lo pide así. Listo. Bueno, Sebastián, adelante. Vale, profe. Es pues para lo del WhatsApp, si los compañeros están de acuerdo, sería crear un link para nosotros y se pone en el Excel. Si ellos Sí, están pueden de ponerlo acuerdo ahí. y la persona que quiera ingresar, pues ingresa, si no, pues no hay problema. Y de nuevo, si están de acuerdo, yo lo podría crear. De una, ahí tienes el Excel, lo puedes montar ahí, los que están ahí de una, que se agreguen. Bueno, muchachos, muy bien, continuemos. Listo, listo. Bueno, entonces estamos hablando de la curiosidad, ¿cierto? Y la curiosidad, pues al final de cuentas se representa preguntando mucho, ¿cierto? Uno es curioso porque pregunta mucho. No siempre lo fácil y lo rápido, pues lo adecuado. Importante, muchachos, hay que documentarse, ver fuentes, ¿cierto? El ejercicio que ahorita nos hizo un compañero, digamos que a mí, eso fue un proceso de curiosidad, pues que lo hice innatamente, ¿cierto? No fue algo a propósito. Yo dije, pero ¿cuántos realmente lenguajes hay de programación? Entonces hubo otro curioso que fue y quiso ir a buscar y preguntar porque también le pareció interesante y se encontró ese dato, ¿cierto? Entonces, eso es documentarse un poquito, ¿cierto? Aparte de documentarse, también es ir a buscar información, datos relevantes, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Bueno, hay un paso de razonamiento. Muchachos, el micrófono, por ahí hay alguien que lo tiene activo. El razonamiento, ¿cierto? El razonamiento, muchachos. En el razonamiento, muchachos, hay algo supremamente importante. Es que en algunas situaciones tenemos que llevarnos como esta frasecita. ¿Qué pasa si nosotros nos encontramos frente a un bosque y ese bosque está lleno de árboles? Pues es muy difícil saber lo que hay dentro, ¿cierto? Entonces el razonamiento hace parte de ese tipo de cosas, ¿cierto? Como digamos, tener la posibilidad de ver el árbol desde diferentes puntos de vista y digamos que no contemplar tantos árboles, ¿cierto? Sino razonar de una forma diferente, pues porque cuando vemos tantos árboles no tenemos visibilidad de las cosas, ¿cierto? Entonces hay que tener una forma de razonar diferente. Listo. Por ejemplo, hay un tema ahí que es entender el contexto. Tenemos que entender el contexto de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces el contexto es supremamente importante. Hay que desarrollar, muchachos, el sentido común, ¿sí? Para desarrollar el sentido común, muchachos, pues digamos que hay unas recomendaciones que nos hace el profe de Moodle, pero pues a mí no me funcionaron. Pues digamos que a mí no, yo sinceramente no soy de hacer mucho sudoku, ni rompecabezas, ni retos de razonamiento, no.
Yo digo que eso ya es muy subjetivo. Cada persona, pues puede ser que esto les ayude a resolver este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí qué me sirve para desarrollar el sentido común, mucho la lectura y escuchar. A mí me gusta mucho escuchar. Y hacer actividades, digamos que para el hemisferio izquierdo. Yo no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, a ver, lo que ustedes hacen comúnmente. Por ejemplo, cepillarse. Yo soy derecho. Si yo me cepillo con la derecha, pues eso es algo normal. Pero si yo me cepillo con la izquierda, ¿qué tal me va? ¿Sí o no? El mouse, por ejemplo, el computador o el touchpad, inténtenlo usar con el izquierdo. Eso les empieza a desarrollar ciertas cositas y ciertas cualidades, les empieza a desarrollar el cerebro, muchachos. Entonces, ¿por qué? Pues porque ustedes hacen igual digamos que la mano esta la hacen igual de útil como está esta, ¿cierto? Entonces, son cositas que depende de cada persona si la usan o no la usan, ¿cierto? Entonces, ahí está el tema de ejercicios mentales. Puede ser que a algunos les funcione, a otros les funcione el sudoku, el rompecabezas, el otro los crucigramas. Bueno, eso ya me parece un poquito más subjetivo. Pero hay diferentes posibilidades porque sí hay que desarrollar el sentido común, listo. Y eso se hace, digamos, con este tipo de cosas, listo. Bueno, hay una preguntita. Sebastián, nuevamente, adelante. O se le quedó alzadita la mano. Bueno. Y ojo, muchachos, al final de cuentas, todas estas vainas se logran con disciplina. Y lo que yo les mencionaba ahorita, esa disciplina, muchachos, es que tiempo y esfuerzo, ¿cierto? El tiempo y lo que yo le dedico, ¿sí o no? Entonces, no crean, muchachos, que esto, ay, no, ya mañana voy a amanecer curioso, mañana voy a aprender a razonar más fácil. Si hoy voy a cepillar con la mano izquierda, me quedo con la crema dental aquí y mañana ya soy un máster cepillándome con la mano izquierda, no. Pero inténtenlo, muchachos, digamos que es un consejo, intenten ahorita, si no se han cepillado o si no han comido, coman con la mano izquierda a ver cómo les va, o con la mano pues menos ágil. Bueno. Muchachos, aquí hay un ejercicio. Este ejercicio se los dejo para que lo hagan con el profesor en Moodle, ¿cierto? Ahí está el videíto, él les cuenta este problemita y digamos que es un problemita como para que ustedes empiecen a desarrollar un poquito de ese pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí al final de cuentas hay unas reglas para yo pasar, bueno, por ahí están los misioneros, aquí habla de los misioneros y los caníbales. Y aquí hay un jueguito que simula eso. Aquí ya no son, bueno, siguen siendo caníbales, pero ya no son misioneros, sino que son como angelitos, ¿cierto? Entonces yo tengo que pasar, digamos que estos elementos de un lado al otro, pero no puedo dejar una cantidad determinada de angelitos con caníbales. Entonces les recomiendo que se hagan el videito en Moodle, el profesor les explica, y pues un ejercicio ahí como interesante. Lo que me interesa, muchachos, es que en muchas situaciones, para uno desarrollar pensamiento crítico, también tienen que tener, digamos, como el miedo, perder el miedo a rayar. Muchachos, cojan un papel, ¿cierto? Si ustedes no entienden algo, no entienden algún problema, rayen, generen diagramas de paso a paso, ¿cierto? Y empiecen a generar los escenarios. Entonces, por ejemplo, esto es una solución que se plantea para hacer el paso de esos angelitos o los misioneros, como está en el ejercicio, de un lado al otro, cumpliendo las reglas que pone este ejercicio. Aquí están las reglas. Listo. Entonces, esto ayuda a hacer ese tipo de cosas y diagramar, dibujar. A ver, muchachos, yo sé que todos no somos habilidosos para dibujar, pero en teoría, pues casi todos deberíamos tener la posibilidad de saber dibujar un cuadrito, un triangulito, una bolita. Eso sí lo podemos hacer, ¿cierto? Eso nos ayuda un poco en el proceso. Listo. Bueno, en resumen, muchachos, el pensamiento crítico al final de cuentas nos ayuda con la solución de problemas, nos ayuda con la toma de decisiones, nos despierta la curiosidad y nos despierta un poquito el sentido común. Bueno, esto sí no, entonces boba, aquí le metieron ahí cuento a esa última presentación. Continuamos entonces. Uy, fue madre, las 9:30. Muchachos, si quieren, no sé, si quieren damos un break de 10 minuticos y volvemos para finalizar. O vamos bien, ustedes me dirán. Yo voy bien, profe. ¿Seguimos? Yo pienso que vamos bien, sí, señor. Sí, sigamos bien, profe. Ah, bueno, eso
Eso quiere Vamos decir bien, que vamos están bien. contentos. Espero que me den la misma respuesta cuando llevemos 3 ciclos. Son suplicando por Bray, mentiras. Bueno. Continuamos entonces, muchachos. Bueno, listo, muchachos. Digamos que algo importante es yo cómo divido, digamos, ese pensamiento crítico en pasos, ¿cierto? Yo cómo me organizo para hacer ese proceso de pensamiento crítico, ¿cierto? Y más si, digamos, lo quiero orientar a procesos de programación. Entonces, lo primero es, bueno, si yo voy a hacer algo de eso, pues yo tengo que ser muy claro al exponer que las ideas de las preguntas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya a dar una idea o cuando yo vaya a hacer una pregunta, debo ser claro al hacerlo, ¿cierto? Porque yo puedo hacer una pregunta y si alguien no me entiende, pues al final de cuentas, ¿qué pasa? Pues me van a responder, digamos que inequívocamente, o me van a decir, no le entiendo un carajo, ¿cierto? Entonces, hay que intentar ser claros al momento de generar ideas o generar preguntas. ¿Listo? Que ojo, eso tampoco es de la noche a la mañana y también depende del perfil de la persona, pero hay que empezar a trabajar en esto, muchachos. Si ustedes, digamos, realmente no se saben expresar, traten de a poquito intentar hacer ese tipo de cosas, listo. Entonces, si en algún momento ustedes quieren, no sé, tienen una idea, transmítasela a la pareja, transmítasela a su mamá o transmítasela a cierta persona, ¿cierto? Que esté involucrada en algo. A ver si les entienden. Y si no, traten de buscar otra forma de transmitir la información, listo, y así van aprendiendo de a poco. Bueno, contextualícese. Lo mismo que hablábamos hace un momento, ¿cierto? Entonces, después de tener claras estas vainas y cómo hacerlo, pues entonces lo que hacemos es tener un enfoque, muchachos, de todo el proceso, ¿cierto? Y a partir de eso, focalizamos. Tenemos como la idea general, ¿cierto? El contexto general, pero después direccionamos y enfocamos, digamos, hasta cierta parte, porque si no nos vamos a quedar resolviendo 1000 problemas, ¿no? Enfoquemos el problema. Bueno, importante, tenemos que ser humildes en el proceso, ¿cierto? ¿Por qué, muchachos? Porque realmente nosotros, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, ¿cierto? Y en algunas situaciones hay que saber escuchar y saber, digamos, entender diferentes puntos de vista. Alguien nos puede ofrecer otra alternativa, entonces tenemos que estar abiertos. Inclusive en algunos momentos, como yo les decía, nos frustramos. No. Levanten la mano, pregunten o al compañerito, hey, ¿vos qué pensás de esto, cierto? O, hey, ¿vos cómo ves esto, cierto? ¿Cierto? Digamos que saber entender diferentes puntos de vista, listo. Ser humildes en ese proceso. Como cuarto paso, uno lo que debería hacer, muchachos, es mantenerse supremamente informado, actualizado, ¿cierto? Estudiar constantemente, pues porque inclusive en el mundo en el que nos encontramos, pues digamos que al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Pues, muchachos, hay una evolución constante. Entonces toca seguir leyendo de a poquito. Lo que pasa es que no van a leer con la misma intensidad que al principio, porque al principio, pues como están aprendiendo, pues digamos que es más difícil entender las cosas. Después va a ser un poquito más rápido el proceso, pero hay que mantenerse informado y documentado. Bueno, otra cosa importante es ser cauto en el proceso. Digamos que en muchas situaciones tendemos a decir cosas por decir, ¿cierto? Sin tener realmente evidencia o no tener, digamos, como claridad o los argumentos necesarios para poder, digamos, transmitir algo. Y bueno, muchachos, una vez, digamos, que vayamos adquiriendo todo este tipo de cosas, tenemos más posibilidades de hacer las cosas bien en cuanto al pensamiento crítico, ¿cierto? Y una vez tengamos ese pensamiento crítico más desarrollado, pues eso nos va a ayudar muchísimo con los procesos de programación. Para los pensamientos críticos, muchachos, hay una palabra supremamente importante que es la palabra de observación, ¿cierto? Entonces, en la palabra de observación, digamos que la observación al final de cuentas se traduce en yo como, muchachos, a través de los sentidos, puedo encontrar algo, puedo percibir algo, puedo detectar algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sentidos? Pues los sentidos que son la vista, el audio, el tacto, bueno, los sentidos humanos, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando nos enfrentamos a una vaina que tenemos que meterle pensamiento crítico, hay un proceso de observación. Y ese proceso de observación, pues depende del contexto. Entonces, por ejemplo, aquí hay una imagencita, y aquí la imagencita nos dice que encuentre el perro en las vacas.
yo sé que muchos de ustedes ya lo encontraron, yo la verdad, yo no lo encontré al principio. ¿Por qué? Pues porque no tengo, digamos, como muy buena observación, pues porque visualmente, inclusive, como ven, tengo gafas. Y se me dificulta mucho, digamos, que la observación visual. ¿Listo? Entonces, pero bueno, digamos que técnicas para uno tener una buena observación visual es como ver el primerito, ¿cierto? El primer elemento, alguno de ellos. Y uno dice, bueno, ¿qué características tiene ese muñequito, esa vaquita? ¿Qué características? Pues tiene cachos, tiene orejas, ¿cierto? Y esas orejas y esos cachos tienen, digamos, como una forma. También tienen esto aquí, como una boca, ¿cierto? Son como tres características muy representativas en la imagen. Entonces, bueno, yo me puedo ir con esas tres características y empiezo a irme en línea. Aquí, ¿qué veo así de raro? No, todos tienen cachos, tienen orejas. Sigo la siguiente línea. Y vea, por aquí me encontré este muñeco que tiene esos cachos diferentes. ¿Sí o no? Que tiene esa boca diferente, vea. Esto es observación. ¿Sí o no? Entonces, digamos que ahí yo puedo observar. Alguien me puede decir, no, y los ojos son supremamente diferentes. Aunque bueno, hay unos que tienen ojitos similares. Pero los ojos son supremamente diferentes porque son circulares, más grandes, son bien organizaditos, ¿cierto? Pero uno se puede basar en los cachitos y listo, ahí lo encuentra rápido. Entonces, digamos que son técnicas de observación. Y la observación es importante. Ojo, vuelvo y reitero, no todo el mundo tiene las mismas habilidades. Por ejemplo, yo les confesé, digamos, en el tema visual me cuesta más, a veces me toca pedir ayuda. Entonces, en este caso, yo no lo detecté al principio. Cuando ya empecé, bueno, voy a hacer un patrón, voy a revisarme dos, que tienen así como en común, cachos, orejas y esto. Ah, bueno, vamos a ir rápidamente. ¿Qué es diferente? No, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que eso es una forma de hacerlo. Y efectivamente, pues aquí ya lo encuentra uno. El mismo ejercicio, este ejercicio pues está ahí en Moodle, muchachos, el profesor también les da el tiempito para que lo hagan. Aquí, digamos, es un poquito más complejo, pero uno puede hacer el mismo ejercicio. Y aquí es encontrar un panda, ¿cierto? Aquí hay que encontrar un panda oculto. A mí también se me dificultó demasiado, muchachos, por más de que lo hubiera intentado con un patrón, ¿cierto? Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Esto digamos que no es crucial, pero lo pueden ir, muchachos, desarrollando. Ustedes pueden hacer ejercicios por ahí de desarrollo para hacer ese proceso. Bueno, entonces, muchachos, lo que yo les decía, al final de cuentas la observación es una forma de obtener información, ¿cierto? Del entorno o de algo en específico a partir de los sentidos. Bueno, ahora, importante, muchachos, cuando yo observo, yo tengo que hacer procesos de inferencia, porque la observación al final de cuentas es eso, es ver algo, pero yo tengo que determinar si ese algo, digamos que genera algún significado, ¿cierto? Entonces hay algo que se llama la inferencia, ¿cierto? Y la inferencia, muchachos, se hace a través de la experiencia, ¿cierto? Se hace a través de la experiencia. Entonces, por ejemplo, casi todos acá hemos tenido experiencia con este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si yo escucho el sonido de la ambulancia y de los bomberos, ¿yo qué pienso? ¿Qué puedo estar pensando yo, muchachos? Accidente. Una emergencia. Un accidente, un incendio. Ah, Una emergencia. exactamente. Entonces uno infiere que esto que puede estar pasando es un accidente, una emergencia, ¿cierto? Un incendio, ¿cierto? Inclusive si yo aquí digamos que por el tema visual me enfoco, yo digo ambulancia y bomberos, ¿cierto? Si están involucrando a bomberos, muchachos, es porque o es un incendio o es un tema natural, ¿cierto? Un problema natural. Bueno, digamos que eso puede ser una inferencia, no quiere decir que la inferencia sea totalmente lo cierto, ¿cierto? Es una forma de yo decir, bueno, lo que está pasando, lo que está sucediendo es esto de acuerdo a mi experiencia. ¿Listo? Por ejemplo, nubes negras y rayos. A ver, los de Manizales y Bogotá, hermanos. Aguacero fijo. Eso es, pero pan de cada día, ¿sí o no? Porque la experiencia que tenemos en cuanto a esto, pues eso es supremamente grande, ¿cierto? Aunque bueno, digamos que aquí en Manizales nos juega la pasada de esta vaina. Hay veces están las nubes negras y rayos y al ratico sale el sol. Entonces, bueno, esta es una inferencia mentirosa. Canal Pero bueno, Bella está muchachos, igual, profe.
Ah, bueno, en Armenia, en el eje cafetero. Entonces, muchachos, al final de cuentas, las inferencias es eso. Es algo que pensamos basados en nuestra experiencia. Olor a humo sazonado. Asado. Asado. Alguien me puede decir, Eso alguien me da puede Ya decir, está listo el sancocho. eso, una alguien me, paella. eso, o alguien me puede decir, no, arroz quemado. Ah, sí. Puede ser porque esa persona tuvo una experiencia con el arroz quemado y sazonado, ¿sí o no? Entonces, esa es la inferencia. Sabor agrio en leche, muchachos. A ver, ¿quién me dice por acá? Eso es un comis. Vinagre. Se cortó. Eso. Se cortó la leche. Exactamente, o algunos vean que algunos son más creativos y tuvieron la experiencia y tomaron kumis. Entonces, eso es, Al ¿cierto? baño Uno puede directo. inferir. Entonces uno puede inferir de acuerdo a esas experiencias, ¿cierto? Y ojo, no solamente son experiencias vividas, muchachos. Pueden ser experiencias de acuerdo a lo que uno haya visto. Por ejemplo, una película, ¿cierto? No necesariamente tuve que haberlo vivido, sino que yo vi en una película, por ejemplo, el tema del sonido de las ambulancias y los bomberos. Puede ser que una persona no haya vivido tanto esto, pero por ver películas y por ver, digamos, muchas cosas de estas en otra parte, pues, bueno, tiene esa inferencia. Aquí tenemos dos imagencitas. Entonces, muchachos, ojo, aquí, digamos, vamos a ser observadores, pero pues tampoco tenemos que ser observadores, pues, del otro mundo. Es más, ya muchos de ustedes ya hicieron una inferencia, pues, porque no hay que ser, pues, ahí como el magíster en investigación o el magíster en observación, pues, para poder tener una inferencia. Pero si nos ponemos en los detalles, observen, por ejemplo, esta primera imagen, muchachos, hay muchos libros, ¿sí o no? Muchos libros. Hay una luz cálida. Posiblemente estoy acá, sea un sofá o sea una cama. Por acá atrás hay muchos libros. Y este pelado se ve como un pelado juiciosito, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué puede inferir ahí, muchachos? Se cansó de estudiar. Se quedó dormido estudiando. Un nerd. Un universitario. Exactamente, es una persona que intentó, pues, estudiar mucho y pues no le dio y se quedó dormido. Que así es como me siento yo en este momento, muchachos. Entonces, esta es la inferencia que uno tiene de acuerdo que a una observación. ¿Listo? Puede ser que a algunos les pasó esto, no puede ser que a muchos, pero lo observaron en algún momento. Este también es sencillo, ¿cierto? Lo podemos inferir. Ojo, no todos los procesos de observación, es más, cuando vamos a hacer programación, no todos los procesos de observación van a ser así tan sencillos. Toca primero tener experiencia, ser detallista, ser analítico, ¿cierto? Bueno. Ojo, también digamos para que lo tengan en cuenta, cuando hablamos de pensamiento crítico, hay gente que le dice como análisis crítico, no solamente pensamiento crítico, sino análisis crítico, ¿cierto? Bueno, en esta segunda imagen, vean que ahí vemos características rápidamente. Por ejemplo, no usan las manos, o bueno, este la tiene pero solamente para acomodarse ahí. Están ahí con la boca intentando comer algo, ¿cierto? Esta está salpicada de torta. Este mancito tiene aquí, por ejemplo, una pañoleta que eso tiende a ser como maratón, ¿cierto? Una maratón. Entonces, y hay varias personas, ¿sí? Esto es observación, ver como cada uno de los elementos que hay acá. Y obviamente, pues ustedes lo infirieron rápido, pero si nosotros nos vamos al detalle, esto nos da, digamos, como más contexto en el tema. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay ahí? Una competencia. Una competencia. Una competencia, ¿cierto? Sí. Que realmente, a ver, ¿competencia de qué? De comer tortas sin manos. El que coma más rápido. De comer sin manos. La competencia de comer tortas sin manos. Comer tortas sin manos y tener el cabello recogido como la condición. Puede ser, exactamente. Entonces, al final de cuentas, digamos que aquí podemos inferir muchas cosas, pero entre todos, pues tenemos como una inferencia similar y básicamente es por la experiencia, ¿listo? Y por esa observación. Bueno, muchachos, aquí digamos que esto también se los voy a dejar para que lo vean. Yo sé que varios ya lo hicieron ahí en el Moodle. Esto es un videito que yo sinceramente les voy a ser sincero, yo no vi todas esas cosas que pasan ahí. Es curioso, pero bueno, para que ustedes
para que ustedes lo vean. Yo no vi todos los cambios, pues no lo noté. Ya después cuando el profe dijo allá, uy, vea todo lo que pasó, bueno, cuando ya el video lo siguieron adelantando, no me di cuenta. Entonces, fui poco observador acá. Entonces, chévere, un ejercicio chévere ahí. Lo recomiendo. Bueno, el profesor ahí en Moodle también les va a hacer este proceso, ¿cierto? Les va a ir habilitando estas tarjeticas como para que ustedes hagan un proceso de observación e infieran al final. Listo. Aquí pasa algo triste. Cuando lo vean me entenderán. Bueno, entonces muchachos, pensamiento crítico. Digamos que eso es importante tenerlo en cuenta para la solución de problemas. Hay que, digamos, desarrollar las competencias de ese pensamiento crítico. Para hacer ese tipo de cosas, muchachos, pues yo primero me baso en este contexto que es primero observo y después infiero, ¿cierto? Observo, luego infiero. Yo no puedo inferir sin observar, ¿cierto? Y obviamente para inferir necesito experiencia. Digamos que ahí es importante, muchachos, que al final de cuentas, cuando somos programadores, pues vamos a tener un paso de experiencia y eso nos va a ayudar a observar y a inferir mejor. Listo. Entonces, cuando logramos eso, muchachos, obtenemos buenas prácticas, ¿cierto? Al final de cuentas, yo no sé si ustedes conocen, creo que ya les he hablado de eso, ¿cierto? Cuando uno inicia en el mundo de la programación, los programadores se clasifican bueno, en general en tres tipos de programadores. Programadores junior, programadores semi-senior y programadores senior, ¿cierto? Esas clasificaciones, bueno, hay más, pero esas son como las generales. Esas clasificaciones son para definir el nivel de experiencia que tiene un desarrollador o un programador, ¿cierto? Al final de cuentas, digamos que eso lo que hace con ese nivel de experiencia es que, por ejemplo, el senior, que es el que en teoría tiene más experiencia, tenga un pensamiento crítico alto, competencias altas, observe e infiera rápidamente, no, pues, porque tiene mucha experiencia, y tenga muy buenas prácticas en el proceso, ¿cierto? Entonces, digamos que eso se logra. No quiere decir que un junior no lo pueda hacer, ¿cierto? Pero digamos que el senior tiene mejores cualidades en esto, ¿cierto? Bueno, ¿claros hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien, profe. No, señor. Claro, profe. No, claro, profe. Bueno, excelente. Ya vamos a acabar, muchachos. Vamos a mirar a ver qué alcanzamos con esta última presentación. 5 minuticos más y dejamos hasta ahí. ¿Cuándo tenemos clase? Mañana también, ¿cierto? Sí, señor, señor. mañana. Sí, señor, de 6 a 9. Bueno, uy, la de mañana es larguita. Bueno. De 6 a 9. Ya veré más de uno por ahí a las 8 de la noche, ahí en videollamada enrumbado. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, cuando nosotros, digamos que ya hemos desarrollado ese pensamiento crítico, al final de cuentas, el pensamiento crítico, ¿para qué lo usamos, muchachos? Pues para resolver problemas. Lo que yo les decía ahorita del investigador privado, pues el investigador privado, ¿qué hace? Resolver algún problema, algo que digamos que no está claro, ¿cierto? Y al final de cuentas eso es un problema. Es algo que no tiene solución, que no está claro, que no, digamos que no hay forma inicialmente de resolverlo, ¿cierto? Entonces, digamos que inclusive por eso programamos, para darle solución a los problemas, ¿cierto? Entonces, bueno, muchachos, los invito a que hagan este ejercicio. Les invito a que hagan este ejercicio. No, pero vamos a hacer aquí como un resumen. A ver, muchachos, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, estos son tics que les voy a dar. Y bueno, y además que más de uno, pues ya los conoce, pero bueno. Entonces, muchachos, cuando nos enfrentamos a un problema, y el problema, digamos, por lo general que es un enunciado como estos, esto es un enunciado chiquitico, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es contextualizarnos. Recuerden la presentación anterior, ¿cierto? Los pasitos que habían en el camino, ¿cierto? Entonces, entre esos primeros pasos hay que contextualizarnos, entender el problema, ¿cierto? Realmente saber lo que está pasando, ¿cierto?
Entonces, si yo me vengo aquí y digo, en un almacén obtienes un 20% de descuento al pagar una factura, pero a su vez, debes pagar el 15% de impuestos sobre el total. También puedes optar porque te cobren primero el impuesto y luego el descuento. Si yo lo leo así de recorrido y encima sin, sin acentos y, bueno, y sin puntos y comas y toda esa vaina, pues no lo va a entender, muchachos, por más de que el ejercicio sea supremamente sencillo. Entonces, una de las primeras recomendaciones, muchachos, es que en algún momento lo vamos a hablar, dividamos y vencemos, ¿cierto? Divide y vencerás. Entonces, al final de cuentas, para este tipo de cosas, por ejemplo, en la lectura, pues yo voy a dividir la lectura en pequeñas porciones. Entonces, voy a leer primero con más calma y después voy a leer primeros cositas, ¿cierto? Cositas pequeñitas. Entonces, en este caso, en un almacén obtienes un 20% de descuento al pagar una factura. Entonces, ojo con esto, vea. En un almacén obtienes un 20% de descuento al pagar una factura. Para algunos puede seguir siendo difícil de entender, ¿cierto? Entonces, yo qué les recomiendo, muchachos, que eso es un ejercicio que ya vamos a empezar a revisar, es empiecen a poner un ejemplo. Y el ejemplo puede ser ustedes mismos. Entonces, háganse de cuenta. Ah, jue madre, me fui para un almacén. Y me fui y me compré, porque aquí dice pagar una factura. Bueno, si yo pago una factura es porque compré algo. Y supongamos que me compré una camisa. Y supongamos que en ese almacén, por esa camisa, me van a dar el 20% de descuento. ¿Cierto? Entonces, un ejercicio importante es, digamos que el enunciado en pequeñas partes y entendamos primero las pequeñas partes, ¿cierto? Obviamente, pues porque tenemos el tiempo necesario, porque apenas estamos aprendiendo. En algún momento, pues ya vamos a tener, digamos, como más evolucionado ese proceso y vamos a entenderlo de forma más ágil. Entonces, en este caso, en un almacén obtienes un 20% de descuento al pagar una factura. Entonces, si yo ejemplifico, me fui para un almacén, me compré una camisa y me dan el 20% de descuento, ¿cierto? Y es más, metámosle valores al asunto. Por ejemplo, yo le voy a decir que esa camisa me valió ¿cuánto? 100.000. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué pongo 100.000, muchachos? Porque por lo general la mente, para hacer cálculos con múltiplos de 10, es más sencillo. ¿Sí o no? Por ejemplo, si ustedes tienen 100.000, en este caso, ¿cuál es el 20% de 100.000? 80.000. Uy, no. 20.000. Uy, casi me da un paro cardíaco acá, hermano. De Lucas. Bueno, 20.000 pesos, es sencillo de hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, si tienen 10.000, dame el 20%, 2.000 pesos, ¿cierto? Entonces, es muy fácil hacer, digamos, esos ejercicios de ejemplificar con números, digamos, que sean como sencillos. Ahora, vean que yo estoy ejemplificando en este momento a través de un ejemplo propio. Por ejemplo, me fui a una o sea, le di como nombre las cositas. Almacén, pagar factura, 20%. Entonces, factura, eso se traduce pues en un pago y el pago puede ser de una camisa, ¿cierto? Yo le puse un nombre a esa factura, el pago de una camisa, ¿cierto? Y bueno, yo desde ahí ya voy entendiendo un poquito el ejercicio. Entonces, en un almacén obtienes un 20% de descuento al pagar una factura. Ya sé que es como si yo hubiera ido a comprarme una camisa y me dan el 20%. Después me dicen, pero a su vez debes pagar un 15% de impuesto sobre el total, ¿cierto? Esto es como publicidad engañosa. Esto es como si estuvieran en el día sin IVA, que le suben como 30 días antes, le suben como el 40%, y el día sin IVA le dicen que le bajaron el 20%. Entonces, bueno, mentiras, no. Después aquí hay alguien aquí que trabaja en la DIAN, no mentiras. Bueno, entonces, muchachos, entonces digamos que aquí yo también voy a hacer otro proceso de entendimiento. Entonces, bueno, con el mismo ejemplo, sobre esa misma camisa, me van a dar el 20% de descuento, pero después, ¿qué me dicen? Le van a subir un impuesto, es decir, me le van a aumentar el 15% de descuento. Pues qué maravilla. Listo. Después dice, también puedes optar porque te cobren primero el impuesto y luego el descuento. ¿Sí o no? Pues lo que están diciendo es que no, ya no le van a hacer primero el descuento, sino que primero le van a hacer el impuesto, es decir, le van a aumentar el valor
y después le hacen el descuento. ¿Listo? Mejor dicho, están cambiando el orden ¿de qué? Del descuento y el impuesto. Entonces dice acá, ¿qué preferirías que calculen primero, el descuento o el impuesto? Entonces, muchachos, pues digamos que algunos aquí ya son máster en estadística, en cálculos, en aritmética, bueno. Pero la idea, muchachos, es que digamos, no, pues, digamos que el objetivo de esto no es que la hagan hacia cabeza y más, es más, muchos ya tienen conceptualizado eso, sino que la idea es que entiendan que cuando yo me enfrento a un problema es entender el contexto, dividirlo en pequeñas partes, ¿cierto? Y ejemplificar. Esa palabra ejemplificar es supremamente importante. Entonces, por eso en la siguiente diapositiva hablamos de algo que se llama la especialización. Cuando tenemos ese tipo de problemas, podemos especializar. Especializar es, tenemos el problema grande y con ese problema grande hacemos ejemplos pequeñitos, que es lo que acabamos de hacer. Yo les puse el ejemplo de la camisa, ¿cierto? Y aparte, ojo, ese ejemplo también tiene valores. Yo puse 100.000, ¿cierto? A esos 100.000 le saco el 20, no sé qué. Entonces yo puedo coger una hojita y empezar a hacer esos porcentajes, esos cálculos con un ejemplo. Y yo puedo hacer varios ejemplos. Por ejemplo, la camisa puede ser 100.000, pero yo puedo hacer un ejemplo, no sé, con un televisor. Y ese televisor es, por ejemplo, no sé, de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? ¿Qué pasaría si hago eso? Después puedo hacer un ejemplo totalmente diferente, no sé, con una mesa. Y una mesa ya no de 1.000.000, sino de 450.000, ¿cierto? Tampoco es que tenga que hacer 5 ejemplos y tampoco es que tenga que hacer una cantidad de ejemplos definidos, no. Digamos que puedo hacer 1, 2, bueno, perdón, más de 1 sí tengo que hacer, pero puedo hacer 2 o 3, ¿cierto? Y a partir de eso, muchachos, pues yo tengo un mayor entendimiento del problema. Entonces, por eso hacer ejemplos nos da una idea de cuál puede ser la respuesta a la pregunta y nos permite argumentar por qué nuestra respuesta es correcta, ¿cierto? Entonces, con esos ejemplos nosotros podemos darle respuesta a esta pregunta que está acá, ¿cierto? Y nos permite también dar una respuesta correcta, ¿cierto? Entonces, hagan ese ejercicio, muchachos. Yo sé que algunos lo han hecho, no van a meter la cucharada acá. Hágalo cada uno y lo que hacen es rayar y revisar. ¿Listo? El profesor de Moodle también les explica cuál es la solución a esa vaina. ¿Listo? Es para que se lo vean. Bueno, muchachos, yo creo que vamos a dejar hasta acá. Mañana terminamos con esta partecita y seguimos con la siguiente teoría. ¿Listo? Muchachos, ojo, yo sé que algunos, para algunos es tedioso, listo, para algunos es tedioso, pero esto realmente es importante, muchachos. Esto es muy importante. Tener los conceptos y los fundamentos básicos y empezar a aclarar por qué uno programa y cómo debe programar, listo. Antes de programar, qué debe tener en cuenta uno. Pero bueno, ya en algún momento ya vamos a empezar a maciarle al teclado, no se preocupen. Bueno, muchachos, gracias por venir. Cuídense mucho y nos vemos si Dios quiere el día de mañana. Un abrazo grande. Igual para ti, profe. Chao, profe. Buenas noches, doctor. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias, profe.